Gusto saludarlo, bienvenido a Amanecer Informativo de Radio Gaviota. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien, don Carlos, muy bien. Un inmenso abrazo a usted, a Radio Gaviota, a toda la querida provincia del Oro y a la patria entera. Gracias por esta entrevista. Bien, entrando a materia, los ecuatorianos preocupados por las situaciones que vive el país. Primero, en el tema de la economía, cómo salir la situación de la economía que vivimos actualmente con un año de pandemia. A más de esto, la situación que se dio a conocer aceptación del CAL para analizar el proyecto de ley que en dos oportunidades el mismo organismo lo rechazó al señor Lenín Moreno y que de pronto de la noche a la mañana se cambiaron los papeles y esto ha causado mucha controversia actualmente en nuestro país. ¿Cuál es su criterio sobre esta situación mismo que estamos viviendo en el tema económico, pandemia y ahora con esta ley que prácticamente la ha considerado y aceptado el CAL de parte del señor Lenín Moreno? Bueno, es claro que vivimos una crisis terrible. De hecho, es la peor crisis de la historia del país, ¿no? Para ponerlo en términos comparativos, dice el Banco Central que hemos decrecido 8%, ¿verdad? Que cuando se ajusten las cifras será por lo menos 10%. Eso es el doble de lo que decrecimos en la terrible crisis de 1999. Ese decrecimiento fue tan solo de 5,4%. El próximo gobierno, lo he dicho en entrevistas en esta radio, en entrevistas en El Oro, no va a recibir un país, va a recibir ruinas. Pero está demente Moreno, acaba de declarar que va a dejar la casa en oro. Suya será la casa en Suiza, no sé dónde, porque ahora está destrozado. Y claro, ha habido una pandemia, pero ya la crisis venía antes de la pandemia. En 2019 ya estábamos en recesión. La pandemia fue la cereza del pastel, trágica, la manejó muy mal. La pandemia, muertos, falta de vacunas, falta de test, de pruebas COVID, venían vacunas, era para la mamita, para la gallada, y se manejó muy mal la economía. Lo principal era proteger empleo y producción, y el primero en empezar a votar empleados públicos, el primero en empezar a generar desempleo, el primero en tremenda crisis en hacerle perder el trabajo a la gente fue el gobierno. Se han manejado muy mal, se han endeudado como en 25.000 millones de dólares. Yo en 10 años me endeudé 15.000 millones de dólares con el extranjero. Entonces, en 4 años se han endeudado en más de 25.000 millones. ¿Cuál es la diferencia? En 10 años repletamos el país de obras, obras que permiten pagar esa deuda, las hidroeléctricas que generan rentabilidad, los carreteros. Estos señores se han endeudado en 25.000 millones, incrementado la deuda en 25.000 millones y no han puesto un solo adoquín. Pero lo urgente para el próximo gobierno, para el gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, será reactivar la economía. Ahora, las dos cosas van de la mano. La vida, la vacunación y la reactivación económica. Y obviamente es más importante la vida. Sin embargo, también la protección de la vida tiene repercusión económica. ¿Por qué? Si usted vacuna masivamente a la gente puede volver al trabajo y reactiva la economía. Pero también debe reactivarse esa economía, ¿no? Poniendo liquidez en el sistema. Tenemos lo que se llama economía un choque externo, terrible, histórico, la pandemia. Evitó que la gente vaya a trabajar, sin ingresos la gente no puede consumir, se deprimió la economía, pero ahí están las máquinas, están las tierras, ahí está la capacidad productiva del oro, ahí está su gente y ahí están las necesidades de comida, de vestido, tal vez ir de vez en cuando a un restaurante, etcétera. Entonces se trata solamente de dar el impulso para recuperar la actividad económica. Ese impulso de economía se llama inyección de liquidez. Eso es lo que está planteando Andrés Arauz en diferentes niveles. El bono de emergencia para familias más pobres de $1.000 para que puedan pagar sus deudas en la tienda de la esquina, el tendero con eso paga el alquiler, el dueño del alquiler invita a su esposa al restaurante, con esa plata el dueño del restaurante recontrata al mesero que tuvo que despedir y con ese sueldo el mesero vuelve a consumir y se genera un círculo virtuoso de recuperación. Pero además va a haber 3.000 millones de dólares para créditos, sobre todo a través de cooperativas, que prestan a pequeñas y medianas industrias, que son las mayores generadoras de mano de obra. Va a haber 3.000 millones para los municipios, para pagarle las rentas atrasadas, para que hagan obra pública que también genera mano de obra. Va a haber 1.000 millones para copago de la nómina, porque usted no le puede decir a un restaurante que no vende hace 6 meses, siga manteniendo sus 5 empleados. En otros países que se ha hecho, se dice, sabemos que no puede vender, mantengan sus trabajadores, pero nosotros pagamos la mitad del salario
en los próximos 6 meses. El copago de la nómina. Se van a destinar $1.000 millones y 475 millones de dólares servirán para recontratar empleados públicos despedidos criminalmente durante la pandemia, especialmente los médicos que fueron despedidos y los maestros. El poderoso paquete de rescate es 8.475 millones de dólares en un PIB de 100.000 millones de dólares. Quiero decirles que el salvataje bancario costó 8.000 millones de dólares hace 20 años, pero en un PIB, una economía tan solo de, si la memoria no me falla, 37.000 millones de dólares. Es decir, en ese momento para salvar a los bancos se gastaron más del 25% del PIB, ahora se va a gastar apenas alrededor del 8% para reactivar esa economía con la mayor justicia social, ayudando a los más pobres. Como ellos saben que queremos hacer esto, como ellos saben que van a perder las elecciones, quieren dejar todo destrozado. Quieren privatizar el Banco Central para no poder utilizar los recursos del Banco Central, que tiene ociosos en Suiza, plata del pueblo ecuatoriano, crédito del Fondo Monetario, incluso deuda pública. En lugar de ponerla a trabajar para el pueblo ecuatoriano, para reactivar la economía, la mandan a Suiza para garantizar el pago de deuda externa. Es para que no podamos poner a trabajar en función del pueblo ecuatoriano esos recursos, pero desesperadamente quieren privatizar el Banco Central, devolvérselo al manejo de los banqueros, como era en 1998, cuando nos quebraron al año siguiente. Y esto además de antitécnico, además de inhumano, además de antiético, porque si ya se va este gobierno, como presenta un proyecto de ley urgente, es inconstitucional. La Constitución claramente, me parece que artículo 303, no tengo conmigo la Constitución, no estoy seguro, establece que la política económica financiera es responsabilidad del Ejecutivo y la instrumentará a través del Banco Central. Quieren hacer autónomo al Banco Central y darle las competencias que son del Ejecutivo. ¿Y para qué? Para que ya no haya nadie que controle tasas de interés, para que ya no haya nadie que controle la acumulación de crédito y todas las trapacerías que toda la banca le ha permitido el gobierno con Moreno generar centenas de millones de utilidades cuando todo el mundo se muere de hambre, cuando todo el resto se muere de hambre y pasan duros momentos. Entonces, hay que tratar de evitar esto por todos los medios. Y querido Orense, Orense es del alma. La mejor manera de evitarlo es eligiendo el 11 de abril a Andrés Arauz, Carlos Rabascal, porque les aseguro que con Lazo seguirán estas políticas nefastas. Economista, según lo manifestado por los señores del Consejo de la Administración Legislativa y del mismo señor Moreno, que el objetivo de esta norma es cubrir el hueco de más de 6.000 millones que dejó el gobierno suyo. 4 años después siguen repitiendo esa tontería. Entonces son unos ineptos. 4 años después siguen repitiendo un déficit real que hubo, porque tuvimos un terremoto pues del 2016, se olvidó. Hace el padre de familia que se le incendia la casa. No va a tener que pedir prestado para tratar de arreglar la casa, comprar nuevos muebles, pintar. Tuvimos un terremoto en el 2016 que nos costó solo el terremoto 3.000 millones de dólares en pérdida. Solo el primer temblor fortísimo, el terremoto en sí mismo. Pero hubo cerca de 4.000 réplicas que generaron mucho más daño. Por supuesto, eso le crea un déficit fiscal. Pero después de 4 años, hablando de ese déficit fiscal, créame que es ridículo. Duramos una democracia normal, una prensa, con todo respeto, sobre todo la prensa hegemónica, normal. O sea, no se atreverían a decir tantas tonterías. 4 años después que se queden del déficit del 2016. Es un absurdo total. Un absurdo total. ¿Esta ley blinda al Banco Central del Ecuador definitivamente? ¿Esta ley, perdone? ¿Esta ley lo blinda al Banco Central del Ecuador? Hace que el presidente nombre los miembros del directorio y por supuesto Moreno va a dejar nombrando a los banqueros y ellos como directores y con periodos de 6 años harán lo que les da la gana y serán bastante autónomos de su pueblo, pero verá que serán bastante dependientes del Fondo Monetario, donde aspiran a terminar sus últimos días de sacrificada labor, como lo hizo Martínez con el BID. No actúa en función del Ecuador, no en función del Banco Interamericano, el exministro de Finanzas Richard Martínez. ¿Para qué? Para que después le den un poquito de vicepresidente en ese mismo banco. Es la historia de siempre, la triste historia de siempre. Economista, ¿qué pasará entonces con el Banco de Ban Ecuador y el Banco del IES con esta ley? ¿Cómo quedan estos dos Bueno, en bancos? principio ellos no son directamente afectados.
Sin embargo, el Banco Central, coordinado con el Ejecutivo, es un gran regulador del sistema bancario. Instrumenta, como dice la Constitución, la política monetaria, financiera y crediticia. ¿Ya? Ese Banco Central va a recomendar, eh, por ejemplo, los segmentos, definir segmentos de crédito, va a recomendar las tasas de interés, controlar tasas de interés. Cuando esté en manos de los banqueros, van a prestar a quien le dé la gana, los microempresarios no tendrán crédito, a no ser que tenga que pagar el 200%. Ahora, El Ban Ecuador y el BIES se afectarán como parte, y el BIES como parte del sistema. Pero sobre todo lo que quiere es control del Banco Central para que no financie al gobierno con su propio dinero, para tener esos fondos ociosos en Suiza para garantizar pago de deuda externa que la tienen los propios banqueros y para que nadie regule la banca. Así de sencillo. quiere decir que vamos a volver a la misma política financiera de los años 70, 80 y 90. No, si el Banco Central nunca fue autónomo hasta el 98, en la larga triste noche neoliberal vino la novelería de un Banco Central autónomo. ¿Para qué? Para que independientemente de quién llegue al gobierno, siga con las mismas políticas, porque la política la realiza un ente autónomo. Entonces es en el 98, con la constitución de San Olí, que se hace autónomo el Banco Central, nos quiebran en el 99 y con la constitución del 2008 vuelve a ser coordinado por el Ejecutivo, como siempre ocurrió hasta antes del 98 y como era en toda América Latina. Pero en los 90 la novelería fue bancos centrales autónomos en plena y larga triste noche neoliberal y muchos países colapsaron y quieren volver a esa política fracasada de los años 90. El problema es de a ver si el Banco Central se mantiene con los activos o si hay activos para tomar estas decisiones. Si se mantiene con los activos. Si hay activos en el Banco Central para tomar estas decisiones nuevas. Por supuesto, hay activos y hay pasivos, ¿no? Es decir, la reserva es un activo del Banco Central que respalda un pasivo, son los depósitos, sobre todo del sector público, y los depósitos de la banca privada, pero cuidado, no es que ustedes tienen cuenta en el Banco Central. ¿Quién de los que nos escucha tiene cuenta? O sea, los mentirosos dicen, van a meter la mano en la plata de los depositantes. ¿Quién de ustedes tiene una chequera del Banco Central? Lo que está en el Banco Central es el encaje bancario, las reservas técnicas de los bancos. Que dicho sea paso, nosotros mismos establecimos los niveles actuales. Por ley, esas reservas no se pueden tocar. Pero de 8 mil millones que tienen ociosos garantizando deuda externa que la tienen ellos mismos, son 2 mil millones de reserva técnica. Es ocioso en Suiza. Estamos financiando a los suizos cuando acá la gente se nos muere de hambre, cuando hay que pagarle a los municipios, cuando los sueldos de los maestros están atrasados, cuando no hay obra pública. Por supuesto que hay que traer gran parte de ese dinero, sin tocar las reservas técnicas de la banca privada, a trabajar por y para el país. Economista Ariel Suárez le saluda, qué gusto poderlo entrevistar. Bueno, hablando también de un tema que ha golpeado bastante al país, el tema de las vacunas. El Ecuador es uno de los países con menos vacunas, o menos vacunados, perdón, contra el COVID-19. ¿Por dónde pasa esto? Y el gobierno que ingrese, ¿qué es lo primero que tiene que hacer cuando tome sus funciones? El tema de vacunas, recordemos que la salud siempre va a ser primero. Por supuesto que la prioridad del gobierno que entra es un plan masivo, técnico, ético de vacunación. Mire, tal vez haya gente que no me quiera mucho escuchando esta radio, anticorrista, pero corrista, anticorrista, todos saben. Si hubiera sido presidente, ya tendríamos millones de vacunas. Millones de ecuatorianos estarían siendo vacunados. Y el último en vacunar hubiera sido yo. Pero destruyeron tanto el país, la ética, los principios del honor, ese principio de que el capitán salva a todos y se queda el último para él salvarse o se hunde con el barco. No, las pocas vacunas que tarde mal encontraron para la mamita, para el club exclusivo, con música de saxo, con piscina, un acontecimiento social, la vacunación y que los otros se mueran. Una vergüenza tan grande, ¿no? No puedo entender cómo el país ha tolerado tanto, con la complicidad de la prensa, encubriendo todas las trapacerías de Moreno y sus cómplices, porque todos los vacunados son allegados a Lazo. Vacunaron a Durán Barba, el asesor político, el estratega político, porque en la primera vuelta le fue tan mal a Lazo que buscaron a Bengoquea, un colombiano que lo asesoraba, lo pusieron a Durán Barba, porque Durán Barba ya es un hombre mayor, como Lazo, entonces si se exponía mucho se podía enfermar, lo vacunaron
para que pueda asesorar políticamente en la campaña a Lazo. Toda la gente vacunada, usted puede ver, ahí no está su abuelita, no está su tía, no está su mami, son los allegados de Lazo y de Moreno, porque son lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Conseguir inmediatamente millones de vacunas, pero millones de vacunas se nos van a podrir si las dejamos embodegadas. Hay que tener un esquema para vacunar. Hay que recontratar a la gente que votaron del sistema público. La vacuna no se pone sola. Todo eso lo ha dicho Andrés. Pero además hay que tener un protocolo técnico y ético. Y en mi criterio, ese protocolo técnico y ético debe empezar vacunando, ¿sabe qué? Ni siquiera los mayores. Mi madre tiene 86 años. Ni siquiera una persona como mi madre, como muchos de los ancianos que nos están escuchando, y espero que entiendan esto. Vacunando primero a los médicos, que están en primera línea, salvando a los demás. Esa es la prioridad uno. Prioridad uno, porque también es casi igual de prioritario, vacunar a los maestros, para que puedan volver a dar clases, para que los chicos puedan regresar a la escuela. El daño que le está causando el no tener clases a nuestros niños, jóvenes, adolescentes es gravísimo. Y el único que está hablando de salud mental es Andrés Arauz. Los otros, Lazo, ni se enteran ni entiende lo que es eso. El daño es muy grave. Un niño que no puede estar con sus compañeros, no puede socializar. Más aún, conociendo la realidad de las familias ecuatorianas, muchas familias orenses, en una habitación o en una casa de 2 ambientes de 40 metros cuadrados viven 8 o 10 personas. Ese niño que no puede ir a la escuela, no puede ver a sus compañeritos. O sea, el impacto psicológico es muy grave. Esto no lo podemos subestimar. Hay que tratar de recuperar las clases presenciales lo más rápido posible y para eso hay que vacunar a los maestros. Y luego, en tercer lugar, sí hay que empezar a vacunar a los adultos en función de su edad y de su grado de vulnerabilidad. Economista, buenos días. Como siempre es grato poder platicar con usted. Cindy Madero le saluda. Hay algunas inquietudes respecto al tema político de manera generalizada. Para iniciar, usted ha sido invitado en reiteradas ocasiones para hablar o para dictar clases o talleres magistrales de política. Entonces yo quisiera saber muy personalmente en qué parte de la política dicen que tienen que atacarse dentro de una campaña electoral con memes, con burlas, donde dice que en un debate tienen que hacer chácharas. ¿En qué parte, economista, hemos caído nosotros los ecuatorianos de ver el candidato, que usted ya lo conoce, haciendo todo tipo de cosas y utilizando de manera inadecuada las redes sociales para tratar de denigrar a su contrincante? ¿Por qué hemos caído en esto, economista? Bueno, en primer lugar, yo no doy charlas de política, no me gusta eso, no me gusta ese área. No me creo experto, aunque seguí curso de ciencia política, o 10 años de experiencia como presidente, pero lo que doy es charlas sobre desarrollo, que es el ámbito que me apasiona, sobre economía. Sin embargo, ¿por qué pasa esto? Por la desesperación y ambición de Guillermo Lazo. Tenemos una campaña realmente que es una vergüenza. Primero, multimillonario. ¿Sabe cuánto está gastando este tipo? Ha repletado el país de brigadas que reparten arroz, latas de atún, que ponen póster insultantes, que ponen lonas insultantes, que van repartiendo volantes, diciendo que vamos a desdolarizar, que nos vamos a convertir en Venezuela, que Andrés no mientas otra vez. ¿Qué gana el país con eso? Pura campaña sucia, pero desde esas cosas se ve quién ama a su patria y quién no, quién presenta propuestas y quién tan solo trata de generar odio. Pero ya lo que rompió todos los límites, ya es el colmo de la desvergüenza. Es cuando contrataron familias indigentes venezolanas para ponerles letreritos diciendo vota bien, no te conviertas en lo que nosotros nos hemos convertido. Hemos entrevistado, la prensa ha entrevistado a algunas de esas personas y es Lazo que les ha pagado $20 diarios para que tengan esos cartelitos. Es decir, ya jugando con la miseria humana. Hay derecho a hacer eso. Con más ganas, queridos compañeros, con indignación, con ética, votar por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Debemos rechazar esas prácticas. Y esas prácticas vienen de Durán Barba, ese consultor político que es conocido a nivel mundial por campaña sucia. Durán Barba ha inducido, ha tenido ataques tan fuertes contra candidatos que esos candidatos se han suicidado. Hay casos así. Y ahora lo tenemos en nuestro país al lado de Lazo, y para que pueda ayudar a Lazo, lo vacunaron. Porque todo es un complot con el gobierno. Forenses queridos, a rebelarse, y con más ganas este día, el domingo 11 de abril, a votar Andrés Arauz, Carlos Rabascal, a rescatar la patria, rescatar la decencia, rescatar la ética.
Eso no es política, sí. Eso es mala política. La mala política la debemos rechazar todo. Eso es jugar con el pueblo ecuatoriano. Eso es insultar la realidad, la tragedia que estamos viviendo cuando se gasta plata solo para insultar, solo para denigrar, ni siquiera para proponer. Hasta se contrata familias indigentes para que con cartelitos por $20 que tanto necesitan, engañen también a la gente. Tenemos que rechazar masivamente esa campaña tan sucia, esa política tan baja. Economista, dentro de este entorno donde usted ha mencionado, y creo que es de conocimiento general que se está manejando una campaña sucia, desde su perspectiva, ¿cuál considera que han sido las situaciones más difíciles dentro de esta campaña, donde no se realiza un debate con propuestas, donde no se hace una exposición puerta a puerta o de provincia en provincia, divulgando o dando a conocer cuáles serían los métodos que se deben de aplicar para salvar o para que el país vuelva a surgir, sino más bien se están dedicando, como usted bien lo ha dicho, para denigrar a las personas? Y para citar un ejemplo de manera breve, el día de ayer sucedió acá en la provincia de El Oro lo que usted acaba de mencionar, de contratar de manera inescrupulosa y atroz a familias venezolanas para que coloquen carteles en las calles con la llegada o cuando estaba prevista la llegada del candidato a la vicepresidencia del binomio Arauz-Rabascal. Mire, repartir regalos es prohibido por el Código de la Democracia. Usted no puede llevar funditas de atún, de arroz. Pero como ellos manejan el Consejo Nacional Electoral, manejan la prensa hegemónica, manejan todo, eso es lo que está haciendo Lazo. Reciban nomás los regalitos. Todo el mundo necesita fundas de arroz, atún. Pero jamás voten por esa gente que se burla de tu pobreza, que utiliza tu pobreza. Vota por la gente que quiere que deje de ser pobre. Eso necesita educación, salud, derechos, servicios públicos. Y esto es lo que esta gente te quiere negar. Quiere privatizar la salud. Está en su programa de gobierno. Elegantemente le dice delegarla al sector privado. Quieren privatizar la salud. Quieren privatizar educación. No quieren Estado, no les gusta lo público. Solo les gusta lo privado, el negocio. Entonces, reciban nomás las cositas, aunque es ilegal, pero bueno, ustedes no están cometiendo la ilegalidad. Guarden las funditas, reciban 2, 3 funditas de ser posible, pero jamás voten por esa clase de gente. Eso debería ser sancionado, pero ese no es de ellos, entonces hacen lo que les da la gana. La prensa hegemónica es de ellos, entonces ni siquiera publica, como usted ha dicho, estas atrocidades, y nunca se ha visto una campaña tan falta de ideas y tan repletas de ataques. ¿Cuál es el plan de rescate de Lazo, de la economía? Nadie lo sabe, no ha dicho nada. Es solo insultar, solo denigrar, que Andrés no mienta otra vez, que dice que fue empleado de Moreno porque era funcionario del Banco Central. Eso equivale a decir que un médico, un profesor, un militar es empleado de Moreno porque es empleado del Estado. No, una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado. Hay carrera pública. Y Andrés, un muchacho brillante, en lugar de quedarse en Estados Unidos, prefirió venir a su país, al sector público, para servirlo. Pero resulta que es funcionario de gobierno. Es pura campaña sucia, puro llenar de odio el corazón del pueblo ecuatoriano, cero propuestas. Creo que todos debemos rechazar esto y la mejor manera es votar el próximo 11 de abril por Andrés Arauz, Carlos Rabascal, y rechazar sobre todo en las urnas a este banquero Guillermo Lazo. Economista Rafael Correa, no solamente los venezolanos salieron a las calles, también hay grupos de cubanos que también hacen lo mismo acá en nuestra provincia del Oro y en otras provincias del país. Pero bueno, ya la gente conoce esta situación y lo está rechazando porque se está utilizando la pobreza de mucha gente que llega a buscar otros nuevos horizontes. Quiero quiero que me dé un criterio suyo al respecto, usted que maneja más la economía que nosotros. El ofrecimiento del señor Guillermo Lasso de que va a poner el impuesto en la banca de 1% para el sector productivo. En otros países, como lo dijo alguna vez un ex candidato, que lo consideraba al 3%, creo que es en Canadá. Y muchos dicen que este 1% es una demagogia, y siendo él un banquero de mucha experiencia, como lo dicen, ¿por qué con su banco no lo puso hace mucho tiempo? Yo la pregunta hoy, una corrección, tuviste un lapso ahí, no es un impuesto el 1%, es la tasa de interés. La tasa de interés, perdón. Él está ofreciendo crédito a 30 años al 1%. La pregunta obvia, ¿por qué no lo hicieron desde el Banco de Guayaquil, desde la banca privada?
pura demagogia. Además, para prestar al 1%, usted debe captar ese dinero. Usted le va a pagar 0% a los depositantes. Van a sacar la cabeza a los depositantes. Pero es mentira. Si fuera verdad, ya lo hubieran hecho. Verá que en el caso no consentido que gane Guillermo Lazo, y voy a cumplir mi oferta de 30 años, casi entre 1%, pero al agricultor que haya nacido el 29 de febrero de 1958 y que tenga una parcela en una de las islas del archipiélago Jambelí. O sea, le van a poner tal cantidad de condiciones que no va a dar medio crédito. Es otro gran engaño. Como es engaño que un banquero nos hable de que va a condonar las deudas para tratar de captar el voto de la gente. ¿A quién de lo que nos está escuchando? Pero por favor, despertemos, pueblo ecuatoriano, indignemos. ¿A quién de lo que nos está escuchando? ¿Cuál orense? ¿Cuál ecuatoriano? Estos banqueros han perdonado $1 durante la pandemia. A nadie. Y ahora por ganar votos dicen que van a perdonar la deuda, van a eliminar el buró de crédito, que ellos mismos lo crearon, ahí mismo ellos mandaban a los acreedores, a los deudores que no podían pagar su deuda al buró de crédito y les quebraban la vida. Ahora dice que lo van a eliminar. Dice que va a eliminar el impuesto de 2% a los microempresarios, pero si fue, creo, con el gobierno que impuso ese impuesto. Nosotros nos opusimos, porque era una barbaridad técnica, que paguen 2% sobre ingresos. Las grandes corporaciones no hacen eso y le impusieron eso a los microempresarios. Ahora dice que lo van a derogar. Pero si ellos lo pusieron, están engañando al pueblo ecuatoriano, están desesperados, son capaces de cualquier cosa porque saben que pierden el poder. Que el país volverá a ser ese país de todas, de todos, un sector público para servir al pueblo ecuatoriano en función de las grandes mayorías y no en función de unos cuantos banqueros. Son las 6 de la mañana con 52 minutos. Está con nosotros el ex mandatario Rafael Correa Delgado, quien está compartiendo con nosotros. Estamos analizando los temas políticos, economista. Las tendencias a escala Sudamérica son bastante claras. El electorado tiene la inclinación a repensar un voto. ¿Cree usted que surgirá lo propio acá en Ecuador? Lo hemos visto en Argentina, lo vimos en Brasil y lo vimos en Bolivia también, y es lo que está vigente en la actualidad. Bueno, lo vimos en México también, en México, sí. Después de décadas de gobierno progresista, y en parte lo vimos en Estados Unidos, donde los demócratas pues, son más hacia el centro que Trump, que es la extrema derecha, y lo vamos a ver en Ecuador. Pero para eso necesitamos la ayuda de todos. A mí no me gusta el triunfalismo, me molesta, ¿no? Es decir, y el próximo presidente Andrés Arauz, y vamos a... Sí me gusta animar, pero nada está dicho. La gente tiene una maquinaria enorme, maneja el CNE, pueden robar las elecciones, con la propaganda que hacen, con los millones que están gastando, puede alguien que les creerle sus mentiras. Todavía hay 16% de indecisión. Tenemos una ventaja que podríamos decir cómoda, pero con 16% de indecisión, todo se puede revertir en último minuto. Yo hago un llamado al pueblo orense a ir a votar y votar por Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Es tan sencillo como esto. ¿Cuándo vivía mejor? En esta tragedia. ¿Cuándo el oro estaba mejor? ¿Cuándo tu familia estaba mejor? En esta tragedia, durante los 10 años de nuestro gobierno. Retomemos esa senda de dignidad, de prosperidad, de justicia, de obra pública. Por supuesto, con errores, por supuesto, con problemas, pero avanzábamos día a día y lo seguirá haciendo Andrés Arauz. Renovación generacional, juventud, innovación y superando errores, con la experiencia de 10 años de un gobierno muy exitoso, y obviamente esto es un proceso, falta todavía mucho por hacer. Entonces, esperamos que Ecuador siga esa tendencia continental, no solo latinoamericana, sino incluso norteamericana, y sobre todo por el bien de todos, contigo, con todos, ahora. Tanta la desesperación para llegar a una presidencia de la República, de llegar a como pueda, sin poner a consideraciones sus planes de trabajo. ¿Por qué? Es la pregunta que se hace el pueblo. ¿Cuál es el deseo que quiere llegar este personaje a una presidencia de la República sin tener un plan de trabajo, solamente con las ganas y el deseo o el capricho de ser presidente de la República? Bueno, el personaje no es solo él, representa toda la élite del país, que con Moreno cogobernaron, lo manejaron como a títere, le ponían los ministros, les imponían las políticas económicas. Prioridad era eliminar a Correa, porque yo era el peligro. Por eso hicieron esa consulta mañosa donde destrozaron al país. Cuando Trujillo se declaró emperador y que sus decisiones estaban sobre la Constitución, en lugar de mandarlo al manicomio, lo apoyaron para que destruya la patria. Y miren cómo lloramos lágrimas de sangre ahora, viendo la destrucción del país.
Cuando no pudieron dominar el gobierno fue durante el 2007-2017. Con nuestro gobierno gobernamos en función del bien común. Escuchábamos a todos. Yo me reuní con banqueros, pero también me reunía con tricicleros, me reunía con los taxistas, con los trabajadores autónomos, con las empleadas domésticas, con las trabajadoras sexuales, con los ciudadanos del Ecuador. Y tomábamos decisiones en función del bien común, no en función de los negocios de los banqueros, no en función de los intereses de los dueños de los grandes medios de comunicación. Yo no les daba puestitos en la embajada, no les regalaba la frecuencia durante 15 años. Se hacían las cosas correctamente en función de la ley y del bien común. Para ellos eso es inaceptable. No pueden perder el poder que lo recuperaron con la traición de Moreno y están dispuestos a hacer cualquier cosa como le estamos viendo, hasta utilizar familias indigentes con cartelitos. Entonces, no es solo Lazo, es el grupo al que representa, pero también es Lazo. Lazo es un ricachón, se enriqueció sin lugar a dudas, ahí está la historia, con la crisis, con la tragedia, con el feriado bancario de 1999. Él se enriqueció cuando todo el mundo perdía, como se ha enriquecido ahora. El año pasado ganó $6.400.000, $6.400.000, $500.000 mensuales. Cuando la gente se moría de hambre, cuando la gente perdía su empleo, él ganaba $500.000 mensuales, lo que ganan 1.250 trabajadores por el salario básico. Entonces, un ricachón que viene de una familia sin tanto abolengo, entonces la obsesión, si usted quiere, es que si ya son multimillonarios, además tener un miembro de la familia presidente. Puro capricho, pura vanidad, pura ambición. Él debió dar paso a la juventud, incluso, perfecto, que presenten a alguien de su tendencia, estamos en democracia, pero alguien un poco más joven, alguien un mejor estado de salud. Ese pobre hombre no puede ni caminar, y si es posible, alguien menos antipático. Pero no, él está encaprichado en ser presidente de la República y no lo va a hacer, ¿no? Pero no es solo Lazo, representa todo un grupo, élites que siempre han dominado el país, excepto durante nuestro gobierno, manejaron a su antojo a Moreno y no quieren perder, como se dice vulgarmente, la teta. Bien, son las 6 de la mañana y 57 minutos, llegando ya a nuestra fase de terminar esta entrevista, tal como nos había pedido las personas que manejan la agenda suya, porque aquí sigue las entrevistas a nivel internacional. Dejarle con sus últimas palabras y escuchar ese mensaje del líder de la Revolución Ciudadana a nivel nacional. A usted. Bueno, agradecerle esta entrevista, un inmenso abrazo al Oro, provincia tan productiva. Se han puesto a reflexionar, ¿cómo se mueve su desarrollo? Si somos tan capaces de tantas cosas, las maroneras, las bananeras, toda la agricultura, toda la industria del oro, gente tan laboriosa. Eso es porque no hemos tenido buenos gobiernos. Lo tuvimos del 2007 al 2017. Miren cuánto avanzamos. Llegó un mal gobierno, mire cómo nos destruyó. Es hora de nuevo de tener un buen gobierno. El 11 de abril, el futuro de tu familia, de tu patria, del oro, está en tus manos. Retomemos esas políticas, retomemos ese proyecto país, ese país de todas y de todos, un país con equidad, con soberanía, dignidad. Rechacemos ese país de la buena cuna, del abolengo, donde se vacunan los privilegiados, donde hay juntas de notables. No, este es un país de todos, que todos tengamos igualdad de oportunidades, educación, salud, trabajo digno, como lo logramos en gran medida desde 2007 al 2017. Ahora continuará esa obra con un joven sano, brillante, con innovación, con renovación, superando errores y con mucha experiencia. Corta edad, con mucha experiencia. El 11 de abril, querido Orense, está en tus manos el futuro. Vamos a votar con mucha fe por Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Juntos recuperaremos el oro, juntos recuperaremos la patria. ¿Y por qué no? Será nuestro aporte a recuperar a esa Latinoamérica unida. Muchísimas gracias. Hasta la victoria siempre, compañeros.